El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Don Carlos Paz, muy buenas tardes. Un placer saludarlo. Hoy día viernes, culminando una semana más de trabajo y de abordaje de temas importantes para nuestro país. Le recordamos que somos un programa para analizar la realidad, lo que sucede en Honduras desde la diversidad de los puntos de opinión. El debate es el camino más importante para poder llegar a acuerdos, a conclusiones y para poder aportarle a nuestro país. Hoy es viernes 12 de junio del año 2020. Don Carlos, y antes de entrar en materia, quiero hacer un comentario, ya que hoy es viernes, ¿verdad? Día de relax, podemos decir, para desahogarse un poco de esos temas tan difíciles y negativos, por decirlo así, que hemos tocado. Un comentario que quizás me va a traer adversidad con el equipo de Cuarto Poder, porque yo sé que en el caso de don Carlos, sé completamente que él no le gusta hablar de fútbol, el equipo de producción pues mucho menos, el equipo administrativo peor todavía, los amigos aquí en controles creo que no tienen pinta de haber tocado alguna vez o de haber pateado una pelota de fútbol, pero hoy cumple 108 años la institución deportiva más gloriosa de Honduras, don Carlos. 108 años no es fácil. ¿Sabe cuál es esa institución, verdad? La institución más grande, con más logros, es el Club Deportivo Olimpia. Así que yo quiero felicitar, hombre, a todos los olimpistas del país. Gracias, Ronald. Gracias, Cristian, que a pesar de Cristian es motahuense, pues nos comparte estas imágenes. Y yo sé que si abrimos llamadas también me van a caer sobre mojado, porque usted y este que está hablando de fútbol en estos momentos de crisis. Así que el Olimpia cumple 108 años, con árbitros o sin árbitros, pues ha ganado la cantidad de títulos que tiene, es el equipo con más títulos en el país. No. Aunque todos han comprado árbitros, ¿verdad? Yo soy olimpista de corazón, pero soy sincero. El Olimpia ahí ha hecho sus mañas en las finales. Ha tenido sus árbitros predilectos, como don Benigno Pineda, que dicen que era gran olimpista, ¿no? Pero yo creo que el Motagua, el España y el Maratón también han metido sus uñas ahí en cuanto al manejo de árbitros. Menos los equipos pequeños porque no tienen el caudal económico, pero eso es parte de la idiosincrasia de nuestro país. La corrupción está inmiscuida hasta en el fútbol, que si bien es cierto, no es prioridad en estos momentos, don Carlos. Yo no soy fanático. El fútbol es un elemento de entretenimiento nada más, para divertirse, no para ser obcecado, ¿va? Como Cristian, que gran motahuense. Otros hermanos, fíjense que se mataron allá en una aldea, porque uno era Real Madrid y otro Barcelona, se agarraron a machetazos, porque hay personas que toman el fútbol como algo muy serio y es para entretenerse. Y a propósito, don Carlos, ya en agosto, le cuento que empieza la Liga Nacional. No sabemos si es prioridad el fútbol al final, ¿verdad? En estos temas de emergencia, no están trabajando todavía los taxis de manera formal, no están trabajando los buses, pero ya se habla de que la Liga Nacional ya están entrenando algunos equipos. Ya la selección sub-20 les hicieron las pruebas para poder entrenar, porque es prioridad. Incluso para algunos diputados, imagínese usted, diputados como, bueno, ese montón de diputados que han llegado ahí gracias al fútbol, al Congreso Nacional, preocupados porque no empezaba la Liga Nacional y se han olvidado de otros elementos más importantes para la población. Le agradezco mucho por la información, joven Ramón, porque no estaba enterado que hoy 12 de junio, un aniversario de el Olimpia.
Y vi que el preocupado creo que no son los futbolistas, es don Antonio Rivera, alias Chocoyo. Correcto, era uno de los diputados que estaba incluso pidiendo presupuesto. Creo que son más de 20 millones que le va a inyectar a la Liga Nacional porque están en crisis. No es que mi mente sea torcida y viva pensando en la suspicacia. Yo le quiero solicitar a los aficionados del Olimpia y del fútbol en general en Honduras que observen detenidamente el comportamiento de los futbolistas que llegan al Congreso Nacional. Ahí hay cuadros de los partidos políticos y quedé asombrado porque don Jaime Villegas, el Kaiser de la selección de 1982, es un diputado hábil, audaz y astuto. Cuadro Callejas. ¿Sí? Amigo personal del difunto don Rafael Leonardo Callejas. Ya en las sesiones previo a la emergencia del coronavirus metió un paquete ahí asombroso y es autoritario. ¿Cómo llegó al Congreso? A través de Salvador Narrala en su famoso PAC y después se fue para el Partido Nacional. Y así usted observe, ahí está Yerbul, ahí hay como dos más creo que son futbolistas. El secretario es muy excelente para leer y que el otro que está al mando diga si aprueba, aprobado. Pero yo creo que me tardé, solo es si aprueba, aprobado. Y que han sido personas gloriosas en el deporte. Usted mencionó a don Jaime Villegas en su tiempo. Le digo, pues es ícono. Gilberto Yerbul, que es considerado el mejor futbolista en la historia de Honduras. Wilmer Velázquez, el máximo goleador en la Liga Nacional. Pero llegan a ser serviles de un partido o de políticos inescrupulosos que tanto daño le han hecho a nuestro país. Eso sí no le comparto. Yo creo que debemos de ser respetuosos. Ahí sí le acepto lo que usted siempre me critica. Ahí sí debemos ser respetuosos de la forma de pensar. Es que así piensan, por eso actúan así. Y ese es su pensamiento, no es que son serviles. Su condición es de conservadores. Wilmer Velázquez, usted que dice que no juega fútbol, sí juega fútbol. De donde es Wilmer Velázquez, okay. Yo fui a la escuela. ¿San Alejo? Ahí en San Alejo, de donde surgió, dijo, el Azteca y luego que se convirtió, creo, en Pretotela, la escuela de la Tela Rey Company. ¿Usted de San Alejo? Vivía en un campo cercano en la colonia San Alejo, se llama la colonia también por La Mulera. Entonces allí nos llevaban a la escuela. Entonces me retracto por lo que le iba a buscar. Los días financiado y apoyado por la empresa esta, había un muy buen equipo, siempre hubo un muy buen equipo. Muchos jugadores salieron de San Alejo, sí. Y buenos jugadores. De ahí es el joven Wilmer Velázquez. Y siguen más futbolistas kilómetro 15, creo que él es del kilómetro 16. ¿Sí? Pero cuando usted dice kilómetro 16 es como casi que vayamos de aquí a la televisora. Y el 13 sí está un poco más larguito y 14 también están bien continuos. Nosotros estuvimos en el campo 8, sí ya estaba como unos 4 kilómetros. Y por ahí creo que unos Espinosa también va. Sí, después de esa zona. Sí. Pues le cuento que hay más futbolistas queriendo aspirar a ser candidatos a diputados a cargos de elección popular. Por ahí se menciona a don Amado Guevara. Tyson Núñez, allá en Atlántida, se matriculó con Ricardo Álvarez y ha causado muchas reacciones negativas porque la gente los quiere, ¿va? Por las glorias que le han dado al país en el fútbol. Pero ya cuando se meten a política, pues es cierto lo que dice don Carlos, su pensamiento es conservador. Y ahí ya es responsabilidad de nosotros, don Carlos, determinar si porque fue una gloria del fútbol le vamos a dar el voto para que entre al Congreso Nacional. Son los errores que cometemos también. Y el Observatorio del Poder, como no es el propósito en influir en usted, sino que mostrarle el cumplimiento de las funciones de los diputados, tiene ya a disposición una aplicación en la cual usted va a poder escribirles, plantearles, sugerirles, aconsejarles o lo que usted estime conveniente a cada uno de los diputados del Congreso Nacional propietarios hasta este momento. Para el lunes vamos a ver si le traemos cómo se ingresa a la plataforma para que usted tenga acceso a los diputados, y voy a tener que incluirme porque yo también voto, a nuestros diputados. Y ahí vamos a poder medir la calidad de diputados
no solo en el rendimiento de cifras, sino que también las cualidades, los valores, los principios como persona. Ayer justamente dialogábamos a través de SHTV a las 6 de la tarde con la periodista Nancy Perdomo, que nos ampliaba ya que la próxima semana es el lanzamiento del Observatorio del Poder. Muchas personas han estado pendientes y nos han consultado qué es el Observatorio del Poder, cómo funciona, pues como lo dice don Carlos, para evaluar el trabajo legislativo, pero ya por fin va a estar disponible para que usted pueda indagar, conocer cuáles son las actuaciones de los diputados dentro del Congreso, los proyectos que presentan, las mociones, levantaron la mano o no levantaron la mano. Ahí usted lo va a saber, que por cierto ya está lista la aplicación, la APP, a través del Play Store para Android. Así que usted ya lo puede descargar en este momento y pues buscar ahí el trabajo que realizan cada uno de los diputados. Busque en Play Store Observatorio del Poder, descárguelo en este momento, va a ver cómo están ubicados también los diputados, cómo están sentados, cómo está configurado cada una de las bancadas. Y es que eso antes no lo sabíamos, don Carlos, porque yo sé que como prensa, como población, indagábamos, por ejemplo, cuando se daban votaciones polémicas, vaya, cuando el caso de la policía militar, ¿quién votó a favor? Decíamos. ¿Quién votó en contra? Entonces solo mirábamos en la pantalla del Congreso Nacional los cuadritos que salían en verde y en rojo, pero no sabíamos exactamente qué diputados habían sido. Ahora usted, a través de esta plataforma, ya va a poder saber quién votó a favor y quién votó en contra para que no se le vaya a nadie. Así que pendiente, descargue la APP en Play Store, Observatorio del Poder, y a la próxima semana estará disponible en la página web del Observatorio del Poder. Y le reitero, Congreso Nacional, y le decimos Parlamento, es porque las personas debaten. Debatir y discutir no es lo mismo. Los debates tienen que llegarse a una conclusión, ya sea positiva o negativa. Usted tendrá la oportunidad en el Observatorio del Poder de poder medir las intervenciones de los diputados, mujeres y hombres, las iniciativas de ley, mociones, manifestaciones en el hemiciclo legislativo, pero también la labor que realizan en las comisiones ordinarias que tiene el Congreso Nacional, como también en las comisiones especiales que nombra el presidente o quien designe para dictaminar un proyecto específico. Cuando decimos una comisión especial es definida, o sea que emite su dictamen y hasta ahí llega a sus funciones. Las comisiones ordinarias son permanentes, se renovan cada año, se mejoran o participan otros diputados en las mismas, pero tienen permanencia durante los 4 años de las legislaturas. Las comisiones especiales no, son para un proyecto específico que tiene interés la Junta Directiva, el presidente o quien designe, que se dictamine lo más rápido posible. Así que ya no hay excusas. No más futbolistas. Así de claro, lo digo. No más futbolistas, ni directivos, ni entrenadores en ese Congreso Nacional, porque nada le aportan a nuestro país. Llegamos por cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, que en sus diferentes plataformas usted puede indagar la actualidad de lo que ocurre en nuestro país. En las redes sociales búsquenos como El Pulso y en su página web www.elpulso.hn las columnas de opinión. El trabajo de investigación también es parte del contenido de este diario digital. Entramos en materia, don Carlos, ya que pues hay mucho de qué hablar sobre lo que ocurre en los centros penales de nuestro país. Así es lamentable porque exactamente el día que se declaró la emergencia, conocimos un planteamiento del diputado Castro Bobadilla, que le reitero, porque lo hemos mencionado en otras ocasiones, le planteó como en media hora detenidamente qué pasaría en los centros penales cuando se había dado a conocer que una persona sospechosa de haber muerto por coronavirus. Después el diputado Castro Bobadilla imploró a los que estamos hablando, representantes del pueblo en el Congreso Nacional, para que se le instruyera al Instituto Nacional Penitenciario y tomara las medidas necesarias. Sin embargo, hoy escuchamos el clamor de los familiares de los privados de libertad
que hay centros penales donde no está destacado un equipo médico ni para tomar las muestras. Esa es la situación por la que se está atravesando. Ya se encuentra... Doña Ismania Platero nos va a acompañar Platero esta tarde, solo nos informa Cristian cuando esté conectada. Ella es defensora de derechos humanos. Y nosotros, don Carlos, desde hace varias semanas, incluso desde antes que se mencionara ese caso del centro penal de Lama Santa Bárbara, denominado como El Pozo, pues resulta que salió contagiado, bueno, supuestamente, porque al final nadie aclaró. Decían las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario que poco dan la cara, poco aclaran lo que sucede realmente dentro de estos centros penales, que no estaba confirmado si esta persona había muerto o no por COVID-19, pero organizaciones de derechos humanos que han tenido acceso, pues nos habían confirmado que sí, que así era, que era un caso positivo de COVID-19. Entonces, nuestra preocupación era porque si se daba un caso, ojo, con un caso que se diera en cualquier centro penal de nuestro país, esto iba a ser una bomba de tiempo totalmente negativa, porque la manera como viven hacinados dentro de estos centros penales, los privados de libertad, pues le denota que con un caso, 2, 3 casos, se iban a convertir en 10, en 50, en 100 casos, y hoy ya estamos hablando, hasta el día de ayer creo que quedan 123 casos confirmados, solo en la Penitenciaría Nacional de Támara. Y yo hablaba con un epidemiólogo el día de ayer, don Carlos, que me decía, mire, estos datos no son reales, las pruebas están atrasadas 1 o 2 semanas. Nosotros no sabemos cuántas personas andan en la calle asintomáticos y que están contagiados con el COVID-19. O sea, multiplique, me decía, por 150 creo que era. Eso podemos hacer para poder acercarnos a la realidad. Óigame, entonces estaríamos hablando de que si no se han detectado las pruebas a tiempo de la Penitenciaría Nacional, así como ocurre a nivel nacional, que no se detectan las pruebas a tiempo o no se publican a tiempo, pues estaríamos hablando que ya hay mil casos solo en la Penitenciaría Nacional de Támara. Ah, ¿y qué pasa en El Pozo? ¿Por qué no aclaran las autoridades? Realizaron ya las pruebas necesarias a todas esas personas que están privadas de libertad en este centro asistencial. ¿Qué pasó con ese caso, si fue positivo o negativo? Todavía queda esa duda de esa persona que falleció. Aparte del COVID, don Carlos, también hay otros problemas que se siguen dando en los centros penales, como las reyertas y masacres. En este caso, en los últimos días, en la cárcel de mujeres de Támara. Sí, acá donde hay asistencia médica no tenemos los datos reales. Ahora imagínense en los centros penales. Usted hablaba del Pozo. Yo escuché una señora desesperada del centro penal o de la cárcel que hay en Ocotepeque. Hemos escuchado la demanda de qué está pasando en Siria, donde está un centro penal en el municipio del Porvenir, aquí en Francisco Morazán. Y las imágenes que usted estaba viendo es porque los familiares han ido a demandar ante el Instituto Nacional Penitenciario, que requieren saber de sus parientes y cuál es la atención que se está brindando. Ya es público el reconocimiento de 120 contagiados, y en un lugar que fue diseñado para 3.000 personas y hay 7.000, como es la Marco Aurelio Soto en Támara. Pero Ramón ya se encuentra con nosotros vía teléfono. Ismania Platero, defensora de los derechos humanos. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida a Cuarto Poder, doña Ismania Platero. Muy buenas tardes a usted y a toda su radio escucha. Gracias por acompañarnos a abordar este tema tan importante, que incluso dialogamos con usted hace varias semanas, pero todavía no se daba esta cantidad de casos de los centros penales, y usted también alertaba a esto, que podríamos llegar a estas cifras, y esto sigue aumentando. ¿Cómo está la situación? Cuéntenos en cuanto a la cantidad específica de casos de COVID-19. Mire qué triste es estar repitiendo ahora lo mismo y estar contando cifras de personas fallecidas y cifras de personas que están siendo víctimas de contagio en los centros de privación de libertad. El asunto es que hasta ahorita, según la información que maneja el SINAGER, que diariamente están dando los reportes, no hemos podido ver la situación, por ejemplo, que están viviendo en Puerto Cortés, uno de los presidios que es muy vulnerable porque estos están muy cerca de la orilla del mar,
y donde hace algunos años organizaciones como la del grupo LGTB, que ellos monitorean todo lo de personas con tuberculosis y VIH, determinaron bajo informes y análisis en estos lugares que había un gran porcentaje de privados de libertad con tuberculosis. La población exacta ahí es de 260, y de estos de 160, hace un promedio de 10, 12 días, se advirtió que habían 80 privados de libertad con coronavirus. De esos 80, uno murió. Este lugar es un centro mixto en donde hay 17 mujeres privadas de libertad, y de esas 17 mujeres hay 3 en estado de embarazo. Ya una se había advertido también que estaba en un estado muy, muy delicado. Hasta el momento no hay un informe de ese centro carcelario. Tenemos el centro, los privados de libertad de Olanchito, en donde están los defensores de derechos humanos de Guapinol, que ellos, ambientalistas, están también en gran peligro de contagio, porque ya en ese centro hubo y se reportó por parte de las autoridades de Honduras una persona fallecida por coronavirus. El centro de Ilama Santa Bárbara, como usted lo mencionó, en el módulo 18 de ese recinto carcelario, ahí hay 16 privados de libertad que duermen en ese módulo. De ese módulo falleció una persona certificada por coronavirus, pero en todo lo que es el perímetro del cubículo 18, el módulo completo, son 256 privados de libertad, que se supone tendrían que tener coronavirus o al menos ser portadores o tener contagio. Estamos hablando del Valle de Siria, igual que hubo un reporte de un privado de libertad, el PENEFAS, que tiene también una privada de libertad con coronavirus, el Centro de Niñas del Carmen, que ya reportaron 2 niñas provenientes de San Pedro Sula, que también tienen coronavirus. Y para culminar, el centro de Támara, que es uno de los más grandes, con una población muy fuerte, pero se ha reportado desde el interior del centro carcelario que un promedio, podría decirse que la mitad de privados de libertad que están en Casablanca, que andan alrededor de 1.760 privados de libertad, han estado con padecimiento de coronavirus, y ellos confirman que es coronavirus. Pero dentro de esta población hay unos que son portadores, porque ellos no están sufriendo ya las dolencias que tienen los demás. Sí, hay gente en el suelo, lo han dicho, hay gente que vomita, hay gente que está sumamente grave. Los recintos de sentenciados, los recintos de procesados, de diagnóstico, que es donde están privados de libertad con un poco más de privilegio que el resto, y mínima seguridad de Támara, en donde según SINAGER son 126, la última cifra que pude observar, que estaba confirmado que eran portadores de coronavirus, y donde ya tenemos 7 privados de libertad muertos. ¿Me reitera dónde son los 7 muertos? Támara. En Támara son 7 privados de libertad que han perdido la vida. Por coronavirus. Por coronavirus, porque así lo han advertido las autoridades del estado de Honduras. Hay uno de los privados de libertad que fue el primero que murió, que no fue reportado, pero sí las autoridades internas dicen que este privado de libertad fue de 11 que habían en el inicio, en unos pequeños hospitales muy cómodos de confinamiento para pacientes con coronavirus. Uno de ellos falleció al inicio, pero no fue reportada la muerte por ese síntoma. Hay 2.200 privados de libertad enfermos, que eso fue documentado también por las autoridades de derechos humanos. Enfermedades complicadas como alta presión, diabetes, enfermedades respiratorias.
hay más de 125 privados de libertad que tienen enfermedades mentales y que no son a veces responsables de sus actos y de todas sus acciones. Y tenemos también otro grupo de privados de libertad que, según un comandante de la misma Fusina, me lo pude expresar personalmente, privados de libertad, esos privados de libertad que tienen tuberculosis, literalmente con sus palabras dijo que parecían zombies por toda la población penitenciaria caminando sin sentido. Ayer se reportó que muchos de los que estaban sanos ahora están presentando síntomas de tuberculosis en el presidio de Támara. Estamos hablando de los centros penales a los que más se tiene acceso información. Yo escuchaba el clamor de un familiar de un centro penal o cárcel en Ocotepeque, pero hablamos así también Choluteca, Nacaome, Marcala, o sea, otros departamentos que la información que se tiene es casi nada, se puede decir. Y Tibucay y Choluteca también han estado reportando ya en los últimos días, porque estos centros carcelarios que pues no se ha mencionado mucho, recordemos que son 26 centros carcelarios, incluyendo los de niños, que están en poder ahorita de la Comisión de Transición de Fusina, tal vez no tienen en el momento el acceso para poder comunicarse con alguno de los organismos que están monitoreando la situación carcelaria. En este caso, podría decirle que hay un trabajo de monitoreo por parte del Centro de la Prevención de la Tortura y también por parte de la comunidad LGTB, donde Rihanna Ferrera está haciendo un trabajo con las personas que tienen VIH y tuberculosis en los centros carcelarios. Licenciada, de estas enfermedades que usted habla, de tuberculosis, de alta presión, de enfermedades mentales, ¿se ha agudizado esto a causa de la crisis? Porque en otras ocasiones ustedes han establecido como derechos humanos los familiares de los privados de libertad que no tienen los elementos básicos, por ejemplo los diabéticos, que sus familiares eran los que les proveían los medicamentos, y como se han cancelado las visitas, pues ellos no tienen acceso a medicamentos básicos, no hay agua, es difícil también el traslado a centros asistenciales en estos momentos de crisis. ¿Podemos decir entonces que en estos 3 meses, por esta situación, se ha agudizado todas estas enfermedades? Claro, claro que sí, es un colapso el que hay ahorita en centros carcelarios, porque para el caso, le voy a explicar, Támara tiene en sus zonas aledañas una laguna, que es una laguna donde hay desechos tóxicos, desechos incluso fecales, y todos los desperdicios van a dar esa laguna. Ahí siempre ha sido un criadero de dengue desde mucho tiempo atrás. No hay acceso al agua potable muy fácil, y por eso han entrado ahí, y siempre ha sido así, transportes de alimentos o el servicio de agua potable que uno normalmente compra, y que según los privados de libertad, los llaveros, los custodios que se encargan de pasar lista, son los que han ayudado a que la contaminación de este virus se propague en el centro carcelario, porque si se hubiera quedado cerrado o separado los cubículos de abajo y sin entrar a la zona que le dicen la calle de la muerte, porque es un pabellón que sí adquirió el nombre con el tiempo, el pabellón de la muerte, entonces ahí la gente quizás no se hubiera contaminado. El problema es que no se hicieron las pruebas adecuadas, y así como en los hospitales hemos visto carpas, que si usted se fija, todas las carpas tienen camas muy bonitas, separaciones muy lindas, su servicio, pero no hay en ninguna cama un tanque de oxígeno individual para cada paciente. Igual está ahorita los centros de privación de libertad, no hay camas, no hay equipo de bioseguridad para los custodios, por ejemplo, del personal que trabaja en ese lugar, y los custodios están ahorita solicitando cosas muy puntuales. Medicamentos, porque siempre lo hemos dicho, no constató la Corte Suprema de Justicia
que hubiera el equipo médico, la reserva médica que exige la Organización Mundial de la Salud en los hospitalitos, y hoy tenemos que solamente hay acetaminofén, quizás algún antibiótico que puede servirle a alguno, pero los que tienen enfermedades graves, básicas, los que necesitan insulina, no están colapsando en estos presidios. Y no hay realmente mascarillas. Hace unos 12, 13 días se les dotó de mascarillas a los privados de libertad, algunos, pero realmente no hay. Conversamos con Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, sobre la situación de los centros penales en este momento de emergencia por el coronavirus. Y le consulto, Ismania, ¿hay alguna diferencia de un centro penal para mujeres con los de los hombres? ¿Y por qué le consulto? Las señoras que se trasladaron de la PN Cefas o de la cárcel de mujeres de Támara para el Valle de Siria, al centro penal que está en el municipio de El Porvenir, fue lo significativa la cantidad. ¿Se le cortó? Estábamos dialogando con doña Ismania Platero sobre la situación de los centros penales y le consultaba que hubo un traslado de mujeres de la cárcel de Támara para el Valle de Siria, que queda en El Porvenir, aquí en Francisco Morazán. Sí, hay alguna diferencia en los centros penales, o son iguales o semejantes, porque la cantidad de mujeres que se trasladó fue significativa. Y aquí en el país yo no he escuchado que haya alguna cárcel que tenga disponible espacios. Y las que se trasladaron son mujeres. ¿Se diseñaría este centro para ese tipo de personas? ¿O solo hay que solventar el problema y punto? ¿Qué es lo que pasa en el país? Y hay que entenderlo, que también el militar es de esa naturaleza. Tengo un problema y debo de buscarle solución. No se anda midiendo mucho los escenarios o las dificultades que se pueden presentar. Ismania le consultaba y le pedimos disculpas a nuestros clave escucha y a los que nos ven porque hubo una interrupción en la comunicación. Si hay diferencia de un centro penal para mujeres con el de hombres, porque se trasladó cantidad significativa de mujeres para el Valle de Siria, al centro penal que está en el municipio de El Porvenir. Bueno, hay una discriminación muy marcada en los centros de privación de libertad. En particular, las mujeres siempre han sido víctimas de discriminación, de desprecio, hay un estigma, tienen menos probabilidades de tener acceso a ciertos privilegios que sí los tienen los hombres. Un ejemplo es el hecho de que la mujer le toca vivir separada de sus niños. Por ejemplo, en los centros carcelarios hasta ahorita se han documentado 66 niños menores de 5 años que la ley exige que estos niños crezcan al lado de sus madres porque es necesario el cariño maternal. Sin embargo, muchas mujeres no tienen acceso a tener a sus hijos cerca, han sido movilizadas de otros centros carcelarios al PNFAS y han sido separadas de sus parientes. Igual ha sido con los hombres. Pero la desventaja en los centros carcelarios de mujeres es que ellas no gozan para el caso de las visitas conyugales como tienen los hombres. Por lo general las mujeres en estos centros terminan solas en los presidios, alejadas completamente de su entorno familiar y sin la posibilidad de poder mantener su núcleo de familia con su esposo e hijos, aunque estas al final sean determinadas inocentes en muchos casos. Las mujeres son en su gran mayoría víctimas, mulas del narcotráfico, mulas de los traficantes de armas, mulas de los traficantes de personas, que ahorita es un tema incluso de carácter mundial que lo está tocando muy de cerca el presidente Donald Trump. Pero la población, esta población solo es señalada por la comisión de delitos
de tráfico de droga, pero nunca se mira como una víctima de una banda criminal. Entonces siempre se están dando violaciones a los derechos humanos. Y hay que resaltar que en estos días, aún con todo el contingente que tiene y que ha movido y que se suponía que había sido reforzado el centro carcelario de Penefat, hace 2 días hubo un asesinato de otra privada de libertad, que ya suman 7 muertes, que no deben de darse en un centro carcelario porque esto mantiene en zozobra a toda la población de mujeres que está ahí encarcelada. Sí, licenciada Platero, ¿qué conocimiento tiene usted sobre lo que está sucediendo dentro del Centro de Menores Renacer? Sí es cierto, no hemos escuchado noticias sobre actos de violencia, creo que las últimas fueron a finales del año pasado, a principios de este año, pero el encierro causa problemas mentales, problemas psicológicos a las personas que estuvieron en sus casas durante esta cuarentena de casi 3 meses, pues se les cambió el comportamiento. No digamos a los privados de libertad y no digamos a aquellas personas que son menores de 18 años y que pueden sufrir incluso problemas psicológicos mayores a causa de ese encierro que los puede conducir a la violencia. ¿Qué información tiene sobre el comportamiento de estos menores? Mire, después de la muerte de Magdaleno y del asesinato que se dio en el Centro de Privación de Libertad de Moroselí, ha habido un vacío muy grande en la aplicación de la ley, porque durante ese periodo se escaparon más de 70 jóvenes del centro adultos menores, porque estamos hablando de muchachos de 17 años o 16 años que como se han cometido delitos muy terribles en las calles. Pero estos adultos menores se fugaron sin que las autoridades hayan dado hasta el momento un reporte sobre la situación de los menores en los centros carcelarios. No se dijo si se suponía que se habían vuelto a recapturar, pero Honduras se ha vuelto una cadena de supuestos que uno no sabe a ciencia cierta que quedan realmente estas cifras y si siguen quedando en impunidad un montón de delitos que se cometen al interior de los centros carcelarios. Tanto el centro de menores como mujeres y también los centros de adultos pueden caer en un estado de crisis y de alarma que es normal, como usted lo dice, porque el trauma del encierro y más saber que se está enfermo y que se puede morir, es evidente que eso se da, y no solo aquí, ya se está dando en los Estados Unidos, donde están muriendo también privados de libertad, y se está dando en Brasil y en otros países, con la diferencia de que allá el Estado ha procedido al escarcelamiento de las personas inocentes y de aquellos que están por delitos mínimos confinados a penas muy duras en los centros carcelarios. Es muy poco lo que se está diciendo ahorita del Centro Renaciendo. No hay, se presume que hay hasta ahorita una tranquilidad aparente. Habría que ver si no están también con contagio de coronavirus, porque el problema está que el SINAGER solamente habla de 26 centros que tiene Honduras, solo está hablando de uno que es el del Valle de Amarateca. Pero la crisis que se puede dar también en los centros aledaños. Mire, licenciado, lo que es Penefat, el Centro de Menores Renaciendo, la penitenciaría, están cercanos a viviendas y el contagio regional comunitario en ese lugar es una bomba de tiempo en esos lugares. Entonces es muy poco lo que se está hablando de la verdad de los centros carcelarios. Ismania, ¿qué perspectiva, no, más bien sería expectativa, genera el nuevo Código Penal? ¿Cuántas personas podrían recobrar su libertad? Usted mencionaba de que muchas de las mujeres que están guardando prisión es porque han sido mulas de los traficantes, pero también en las cárceles hay jóvenes que andaban haciendo los mandados
de criminales. Así es, la población penitenciaria, como usted ha mencionado, no solamente los que han sido utilizados como víctimas, como mulas, los que han ingresado también tal vez por una libra de marihuana, y que la justicia, que los jueces y fiscales, algunos jueces y fiscales, los tienen por capricho en los centros de privación de libertad. Y eso a mí me ha tocado ser perito en muchos casos, en particular en casos de Lama Santa Bárbara, en donde las autoridades, y con conocimiento también participaron algunos miembros de policías, han encarcelado a personas inocentes y han querido luchar por asegurar que la verdad la tienen ellos, sabiendo que están confinados en centros de máxima seguridad, personas que no están vinculadas con acciones ilegales, o personas que por simplemente llamar al 911 han sido puestas en privación de libertad. Esas injusticias se están dando, como el caso, le voy a poner también, de Rommel Valdemar, por ejemplo, que él fue llevado a prisión preventiva a las celdas de Moroselí y ha tenido un deterioro mental durante todo este proceso. Están los casos de los ambientalistas también, que no debieron ser llevados a prisión preventiva a Moroselí. Hay enfermos muy graves también que están por una libra de marihuana por consumo y les ponen tráfico. El nuevo Código Penal es una expectativa que no se puede ya hacer para atrás, aunque los organismos de derechos humanos y el CNA ahora estén queriendo como limpiar o no sé, queriendo arreglar lo que no arreglaron durante 5 años. Hubo un periodo muy grande donde pudieron haber trabajado, desde que Jiménez Mayor dijo, cuando su salida de la MASI, que había que tener mucho cuidado con lo que planteaba el nuevo Código Penal. Sin embargo, ninguna de las organizaciones se interesó por el tema de trata de personas, que está en vigencia y que sigue ahorita como uno de los crímenes internacionales de primera escala. Y ahora, a últimos días, ha habido un retraso de algo que no se puede retrasar, que si bien es cierto tiene algunas incongruencias que dejan en desprotección, para el caso la libertad de expresión, muchas cosas, pero el Código Penal no se puede cambiar o retener en perjuicio de la mayoría de privados de libertad. Hay cosas que se pueden arreglar después y que se pueden ir enderezando en el camino, pero en este momento el retrasar el beneficio de la libertad para muchos que son inocentes y que pueden salir ahorita, que podrían ser unas 5,000 personas como mínimo, estamos hablando de que si en esta época de pandemia llegan a morir estas personas, es una responsabilidad tan grande para todos aquellos que por omisión activa no han permitido la libertad de los privados de libertad. ¿Se descongestionarán los centros penales después de que entre en vigencia este nuevo Código Penal en algún porcentaje importante? Claro que se tienen que descongestionar. Muchos abogados ya tienen listos sus escritos, muchos abogados ya están hablando, incluso por la mayoría de enfermos. El artículo de emergencia, por ejemplo, ya tenía que haber liberado a más de 2,000 privados de libertad enfermos, que Dios quiera que no vayan a morir, como le digo en estos días, que no vayamos a tener lo que decía el abogado Marlon Duarte, que tenían que sacar a los privados de libertad en carretillas, en bolsas negras hacia los cementerios, porque la autoridad aquí o alguno que no quiso firmar y que solamente liberó a ciertos privilegiados de las cárceles, como en el caso del Consejo de la Judicatura, que eso es público, es un privado de libertad que salió y que no, y a diferencia se le negó la salida, por ejemplo, a unos enfermos. Entonces esperemos que no vaya a haber muertos, que no vayan a haber víctimas mayores, y que se pudiera parar esta pandemia en los centros de privación de libertad, porque de lo contrario las sanciones internacionales no son un juego.
Ya ahorita ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un ultimátum porque se ganó una sentencia ya a favor de privados de libertad. Tanto Human Rights Watch como CEGIL están exigiendo también a la Corte Suprema de Justicia una información verosímil, creíble, de lo que está aconteciendo en los centros carcelarios, pero en base a una exhibición personal y con la participación de varias instituciones. Y recuerde que esto es grave porque el SINAGER lo encabezan también la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Honduras y lo encabeza también el CONADE, que hasta ahorita han tenido un silencio cómplice en medio de una pandemia que no se puede obviar, que está causando estragos tanto morales y tanto físicos en los privados de libertad y en sus familiares que también están sufriendo. Es una mortificación muy grande en momentos que hay hambre, en momentos que no hay trabajo y donde se vive una zozobra que no se sabe quién está contagiado o qué es lo que va a pasar mañana. Ismania, le agradezco por nos haya atendido esta tarde, pero debo de consultarle otro tema también que corresponde a la vida de los hondureños y es la migración. Están viniendo los retornados. ¿Qué conoce sobre la situación de los compatriotas migrantes e incluso se habla de que partirá una caravana de la zona sur? Bueno, la situación de migrantes con las declaraciones que ha dado el día de hoy el presidente Donald Trump han tomado un giro totalmente diferente. Y es que el presidente ha dicho que queda parado, que queda abolido todo proceso de migración en los Estados Unidos, incluyendo aquellas personas que entraron con visa, con pasaporte a los Estados Unidos y que tomaron la decisión de quedarse y que van a ser aceptados. También ha dicho el presidente Donald Trump que quedan paradas todas las visas por trabajo para los emigrantes y que la población migratoria va a ser retornada de cualquier forma, tanto a la frontera sur como las que van llegando, que no va a haber también solicitudes de asilo político. Solamente contempla la nueva normativa legal que está dando el presidente Donald Trump de acceso a una posibilidad de asilo político, sí y solo sí tiene que ver con el tema de trata de personas y el tráfico de personas. Y esto se da, licenciado, porque Honduras es el tercero seguro y Guatemala. Entonces, todo migrante que salga o que pase por el territorio hondureño tiene que empezar a hacer sus trámites, sus documentos de amparo y pedir refugio, ya sea en Honduras, después en Guatemala o sea en México. Si estos trámites no se dan, definitivamente el gobierno de los Estados Unidos no va a apoyar a ningún peticionario de asilo político porque estaría incumpliendo la ley. Desde un comienzo con usted lo habíamos platicado y usted lo rotuló muy bien en una noticia de que Honduras se estaba convirtiendo ahorita en la cárcel más grande de Centroamérica, porque ni los extranjeros, como en el caso que vimos de los haitianos, ni tampoco los connacionales pueden salir del territorio hondureño con esta nueva normativa. Igual lo está haciendo México. México va a respetar el convenio que tiene con Estados Unidos de todas formas y está ahorita acertándose como el punto más alto a nivel internacional en la política de retorno de migrantes, porque fueron liberados muchos centroamericanos, en su mayoría hondureños, pero estos salieron a la calle sin protección en México, salieron a la calle a ser contaminados, a ser víctimas de bandas de traficantes. Entonces México seguirá y va a seguir mandando retornados al territorio hondureño. Todos este dinero de costos de retornados de los migrantes hondureños sale costeado por el gobierno mexicano y es una garantía para mantener una buena relación con el presidente Donald Trump. Aparte de que ya se dijo
que para evitar el contagio del coronavirus y la propagación de la enfermedad, las fronteras seguirán cerradas, en particular frontera sur, y las políticas migratorias avecinan ser más duras. Pero siempre, licenciado, los jueces en diferentes estados son accesibles y ellos valoran la violación a los derechos humanos que se da allá, la pelean las organizaciones. No es el mismo caso que Honduras, que aquí en Honduras realmente nadie habla sobre la población migratoria, que es la que está siendo víctima de estigmatización, de marginación y de amenazas de muerte también en Honduras. Esta es una población similar a la de los presidios. Allá es distinto. Allá, por ejemplo, la ACLU, las organizaciones de derechos humanos promigrantes son mucho más beligerantes y hablan muy fuerte, y la política se ha puesto más dura con la muerte del ciudadano de raza negra, que despertó el odio de la población migrante y también de los que defienden la población negra, la discriminación, que están contra la discriminación. Pero esto es un arma de doble filo, porque también hoy los migrantes son también el ojo del huracán, digamos, en Estados Unidos, y lo que están propensos a ser deportados de una forma inmediata. Le agradecemos su participación, licenciada Ismania. Me despido con esta pregunta puntual, ya que solo tenemos un minuto de programa. En el caso de Islas de la Bahía, bueno, a nivel nacional se dio que varios ciudadanos no podían movilizarse de un municipio a otro por varios factores económicos, porque estaban cerrados los municipios, se dieron cercos epidemiológicos. Pero en el sector de Islas de la Bahía miramos durante este tiempo de crisis, de cuarentena, acciones lamentables por parte de las autoridades, fundaciones confabuladas con hoteles de aquel sector cobrando a sus pobladores para que ingresen, cobrando cantidades de cerca de 20,000 empiras. Tengo entendido que ya no les están cobrando, ya están haciendo la cuarentena en su casa. Pero en este momento, siempre en ese mismo sector insular, hay un grupo de más de 100 o 200 misquitos que tienen 3 meses sin trabajar, tienen hambre, no tienen comida, no pueden cumplir con sus obligaciones y quieren regresar a su tierra. No los escuchan ni las autoridades de Islas de la Bahía, ni el diputado, ni alcaldes, ni el gobernador, mucho menos las autoridades de su departamento de Gracias a Dios. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Quién será el responsable de velar por estas personas que están sufriendo, están protestando porque ya no hayan qué hacer en estos momentos, licenciada? Sí, porque el viaje que a estas personas les cuesta como mínimo podría redundar en los 5,000 empiras para que retornen a sus hogares. Esta sería, en todo caso, responsabilidad de la Cancillería, porque aunque si bien es cierto ellos son hondureños varados dentro del mismo territorio nacional, estamos hablando que todavía entran en la categoría de personas que están desplazadas ahorita, porque son víctimas de discriminación, son víctimas de desprecio, y muchos de ellos, le diré que hubo en este caso un grupo de misquitos que habían sido amenazados de que incluso se iba a prender fuego a la aerolínea que los llevara a la ciudad a Ceiba. Entonces la situación es dura. No solamente también están ellos ahí varados, sino que también tenemos un grupo de amigos chilenos, está un grupo de guatemaltecos que no pueden ni siquiera bajar a la isla para procurarse los alimentos, y que lo único que les ha ofrecido tanto Cancillería como el consulado de su país es una canasta familiar, que es imposible de llevar una canasta familiar a ese lugar, porque pues el transporte solamente es por vía aérea, y además de eso, ya estando en la isla, hay que utilizar un taxi, una lancha para poder acceder a donde están varados quizás ellos. Es una responsabilidad directa del Estado de Honduras facilitarle a todos los ciudadanos varados y también a los migrantes poder llegar a sus lugares de origen, y más cuando estos están siendo víctimas de xenofobia, de desprecio, de discriminación y sobre todo de amenazas de muerte. Es realmente una... Mire, ahorita solo el gobierno de México y Estados Unidos han otorgado a Honduras 100,000 millones de dólares para generar 40,000 plazas
de trabajo, por lo menos para la población migratoria, sin contar esto como parte del proyecto Sembrando Vida, sin contar con los fondos que se generaron anteriormente para pequeños empresarios como los de Banprovi, para el caso, que no necesitan más que un aval para poder sacar su dinero, y esto podría ayudar para que los migrantes pudieran tener una oportunidad en Honduras, pero no pueden estar siendo rechazados en el mismo país. Está cometiéndose un acto ilegal muy grande. En esto el ACNUR y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, que ya no está en Honduras, pero sí está la Secretaría y el ACNUR, pueden intervenir, claro, y ayudar a gestionar la movilización de los ciudadanos a sus lugares de origen. El desplazamiento interno es grande, les están exigiendo salvoconductos también. Hay norteamericanos en Ceiba que no pueden moverse a Tegucigalpa. Realmente hay una cifra muy grande de personas, sí, que a nivel interno están aumentando el flujo del desplazamiento forzado. Gracias, licenciada. Muchas gracias a usted y a todos. Ismania Platero, defensora de derechos humanos. Nos vemos a las 6 de la tarde, don Carlos, a través de CHTV. Muchas gracias a la señora Ismania Platero, defensora de los derechos humanos y la situación crítica que atraviesan los centros penales, como también la situación de los compatriotas que retornan al país, que son también discriminados. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.